Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana saludo a cada uno de ustedes de parte de nuestro firme fundamento. Nos sentimos complacidos porque realmente Dios nos ha protegido de todas las cosas de este mundo. Gracias a Dios estamos con salud, estamos con vida, y lo más importantísimo es que el Padre Eterno, el Padre Yahweh, nos ha elegido para una obra grande, muy grande en esta tierra. Por eso no me canso de decir bienvenidos y bienvenidas a nuestros hermanos de aquí, de toda la provincia de Santo Domingo, de Los Ángeles, como también a mi amado y apreciado Ecuador y al planeta Tierra. A todos los que se unen desde Brasil, de Estados Unidos, desde Honduras, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Chile, Nicaragua, de todos esos países, ¿no? Bienvenidos en esta mañana a nuestra escuela sabática. Bueno, para alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Yahweh, entonaremos la estrofa del himno 254. Y a medida que lo encontramos, por favor, con la mayor reverencia, nos colocamos de pie para exaltar el nombre del Padre Yahweh. Yahshua, ¿no? Puro y santo, siempre quiero confiar en ti. Vamos ahí en tu nombre, ¿no? Busquemos en tu nombre. Comenzamos esta escuela, oh Señor, ¿no? Muy bien, mientras encontramos el himno en tu nombre, comenzamos. También les damos una cordial bienvenida a cada uno de todos los hermanos de la provincia de Esmeralda que se comunican con nosotros, también a estos hermanos de esta hermosísima provincia de Manabí. Bienvenidos aquí a nuestro fundamento. Muy bien, repetimos nuevamente. Bienvenidos y bienvenida a la provincia de Esmeraldas, con el cantón Quinimbé. Bienvenidos, bienvenido nuestro hermano Luis Montalbán a nuestro canal. Que el Padre Yahweh lo bendiga. Un feliz Shabbat Shalom
para todo ese hermoso cantón de Tinindé, ese hermoso cantón de Flavia Alfaro, que siempre se conectan con nosotros, ¿no? Esta provincia de Manabí, Manta, bienvenidos a nuestro canal. Bahía de Caracas, San Vicente, bienvenidos a nuestro canal. Puerto Viejo, bienvenido. La capital del Ecuador también, bienvenido. El oriente ecuatoriano, costa, sierra y oriente, bienvenido. Muy bien, ya lo tenemos, entonces vamos a cantar. Escuela, oh amor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh amor, pensando a instruirnos en la ciencia de nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo obedecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh amor, pensando la instruirnos en la ciencia de la luz. Señora, enséñanos tus preceptos a cumplir, ya reunidos esperamos tu presencia y sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh amor, enseñándonos a instruirnos en la ciencia de la luz. Amén. Con la mayor reverencia los invitamos a colocarnos de rodillas para conversar con nuestro Padre Yahweh. Padre Yahweh que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre en esta mañana. Mi gran Elohim, te damos gracias, porque podemos doblar nuestras rodillas con el mayor entendimiento, con la mayor capacidad que nos da el Ruach HaKodesh. Gracias, porque tu poder es real en nuestras vidas. Gracias porque tenemos al Padre y al Hijo aquí, en nuestras vidas, en nuestras mentes, para que podamos aprender de tu palabra. Bendice a cada hermano aquí presente. Bendice también a cada hermano y amigo en cada provincia, de todo el Ecuador como de todo el mundo. Que podamos salir satisfechos, porque solamente con el poder del Ruach podemos reconocer quién es el verdadero Elohim. Gracias, Padre, por estar con nosotros. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén, amén, amén y amén. Muy bien, una vez más, un feliz Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. En esta mañana nos sentimos complacidos de poder estar reunidos en esta mañana como pueblo de Yahweh, ¿no? Realmente yo me siento tan contento, tan agradecido, porque hemos conocido su nombre, ¿no? ¿Y cómo no vamos a alabar el nombre de Dios? Porque la Torá dice que mi pueblo conocerá mi nombre. Y por eso le damos gracias
al Padre Yahweh. Hermanos, en esta mañana tenemos el placer de tener una hermosa escuela sabática, ni nada más ni menos, tomado del libro Conflicto de los Siglos. Y es donde el gran Yahoshua estará hablando a cada corazón, a cada mente, donde realmente el Padre nos utilizará en esta mañana. Y con ustedes para esta escuela sabática tenemos a Juanita Ramos Toaza y a Josué Delgado Ramos, los cuales tienen el placer y el privilegio de ser usados por el poder del Ruach HaKodesh. Ellos los estará usando en esta mañana. Entonces, pues, con ustedes, Juanita Ramos y Josué Ramos. Gracias, mi querido pastor. Vamos, mis hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Nuestro Padre Yahweh los bendiga grandemente. Estamos muy contentos de estar aquí un sábado más para seguir meditando y estudiando este precioso libro del conflicto de los siglos, ¿no? Donde ha sido de gran enseñanza para cada una de nuestras vidas, ¿no? El tema de esta mañana es la libertad de conciencia amenazada. En la página 358, mis hermanos. Página 358, capítulo 36, y como título, la libertad de conciencia amenazada. Cuando escuchamos la palabra libertad, ¿qué se nos viene a la mente, mis hermanos? La página 358, mi hermano. 358. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra libertad? Dice la libertad, ¿no? Libertad es que somos, libertad viene de estar libres, ¿no? De decidir, tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Por eso dice libertad de conciencia. Y la palabra conciencia, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir conciencia? Cuando escuchamos la palabra conciencia. Libertad de pensamiento. Eso, libertad de pensamiento. Y amenazada quiere decir que hay algo que está poniendo en peligro nuestra libertad de pensamiento. Exactamente, hay algo que no nos deja pensar libremente, ¿no? Por eso dice la libertad de conciencia amenazada, ¿no? Como sabemos, el libro Conflicto de los Siglos, desde los inicios de los primeros capítulos, nos ha hablado mucho de nuestros hermanos los reformadores, ¿no? Como Martín Lutero, Jerónimo, Wycliffe, ¿no? ¿Cuántos hombres? Juan Hus, dieron su vida también porque esta verdad no quede a un lado, sino que siga avanzando, ¿no? Siempre sabemos que lamentablemente el poder papal ha estado detrás, ¿no? Incluso hubieron muchas masacres, ¿no? Donde murieron cruelmente nuestros hermanos, ¿no? Por defender una verdad. Aparentemente ahorita vemos que hay libertad, ¿verdad? Hay libertad. Parece que todo está en armonía, nos llevamos bien, ¿no? Pero sabemos que detrás el enemigo está haciendo su obra, ¿no? Por eso dice libertad de conciencia amenazada. O sea, tiene su estrategia, ¿no? Como hay un dicho, por eso sí he escuchado, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Sí he escuchado ese dicho, ¿verdad? ¿No? Más o menos esta estrategia está utilizando el enemigo a través de la Iglesia Católica. Pero no quiero decir con esto, mis hermanos, no nos vayamos a atender a mal, los hermanos amigos que también nos están viendo a través del internet, que la Iglesia Católica, vamos a decirle, no, que es una iglesia de lo peor. No, mi hermano, porque dentro de la Iglesia Católica hay muchos fieles que tienen su fe tan centrada, una fe tan grande, hasta quizás mayor que la que tenemos nosotros, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, cerca de mi casa hay una iglesia católica. Todos los domingos yo veo cómo pasan personas, incluso mayorcitos, que van caminando lento, pero ellos ahí fieles todos los domingos a escuchar la misa, ¿no? Y si uno va a las casas de ellos a visitarles, ¿qué tienen? En su pared, su fe. Ahí tienen sus cuadros,
subimágenes. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le enseñaron a ellos, ¿no? Y si ellos se postran, tienen incluso un altar, ponen ahí la Virgen a la cual ellos veneran, ¿no? Ellos ponen toda la fe. ¿Tienen algún problema que hacen? Corren y se arrodillan ante esa imagen. ¿Por qué? Porque eso fue lo que les enseñaron a ellos, ¿verdad? Entonces tienen una fe así, digamos, pura, limpia y tan grande que ellos piensan que diciéndole o hablando a esa imagen, piensan que le van a escuchar y les va a hacer el milagro. Y sabemos que ahí actúa el enemigo, porque la imagen sabemos que no habla, no ve, ¿verdad? Pero lo que queremos ver aquí es, hermano, cómo ellos, esa fe que ellos tienen, esa fe tan grande, incluso así sea con lluvia, con sol fuerte como sea, pero ellos están firmes los domingos ahí. Y nosotros a veces, medio una llovizna, no, es que está lloviendo, que no muestran la verdad a través de un escrito está, ¿no? Incluso hay muchos que nos dejamos llevar, ay no, solamente con lo que, hasta nosotros a veces cometemos este error, no es que el pastor dijo eso, y eso hay que hacer, no, siempre dejarnos llevar por un escrito está, si dice así en la palabra de nuestro Padre Yahweh, así es, ¿no? Eso, mis hermanos, ¿no? Vamos a tener la primera lectura, por favor, el primer párrafo. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una diferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales de las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondría en mejor inteligencia con Roma. En la actualidad, la mayoría de los protestantes considera que lo que la Iglesia Católica hizo en el pasado, o sea, fue que lo hizo porque en aquellos tiempos había ignorancia, y que en la actualidad la Iglesia es otra, y que las diferencias que tenemos en cuestión de los fundamentos, que nosotros tenemos que ceder para estar en paz con ellos, o sea, para estar unidos con ellos, para lograr la paz y una unidad, que es lo que se dice hoy en día. Pero Dios lo que nos recomienda es que debemos amarnos los unos a los otros y sí, estar unidos, pero bajo la luz de la verdad, no sacrificando la verdad para estar unidos con ellos. O sea, siempre la luz tiene que brillar, donde sea, cualquier denominación, cualquier iglesia que sea, la luz de la verdad tiene que estar ahí presente, ¿no? Ser mostrado la verdad pura, no la apostasía. Sabemos que la apostasía es mezcla de verdad con mentira, ¿no? Sino mostrar siempre como debe ser, ¿no? En el segundo párrafo de la página 358 nos dice lo siguiente: los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada. Imagínense, los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia en nuestro día por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. O sea, como dice, bueno, hay que perdonar a la iglesia porque lo hacían por ignorancia. No, o sea, siempre los líderes de la iglesia católica han tenido conocimiento. Siempre han ocultado, ellos mismos han creado sus propias leyes. Por ejemplo, recordemos lo que antes había, lo que leímos al inicio de la vida de Martín Lutero. ¿Qué es lo que puso él en una de las tesis? En las tesis que le puso en la puerta de la iglesia, de que tenemos la salvación, ¿cómo? No pagando, pagar dinero. Entonces así, y el que no tiene para pagar, entonces ya está perdido, no puede ser perdonado. Imagínense, sería injusto, ¿no? O sea, son cosas que ha sacado, o sea, los líderes de la iglesia católica, no los miembros, ¿no? Más adelante dice, tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella, ¿no? Más abajo dice también,
la iglesia, en el cuarto párrafo dice, la iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. O sea, infalibilidad. Nunca erró ni errará jamás. Eso es lo que ellos dicen. Dice, todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban las dogmas. ¿Qué son dogmas, José? Son las creencias. Y lo que dice allá arriba los defensores de la iglesia, lo que dicen que la iglesia actúa así por los tiempos de ignorancia. Debemos analizar los hechos que pasaron antes y darnos cuenta que los que causaron la ignorancia en la gente en aquel entonces fueron ellos mismos con sus creencias. Por ejemplo, se tenía la creencia de que si un bebé que no había cometido pecado, que recién llegaba al mundo, si no se lo bautizaba, iba a ir directamente al infierno o que iba a reencarnar. Ignorancia que la gente de aquel entonces inclusive no se bañaban. ¿Por qué? Porque los sacerdotes enseñaban que si la persona se bañaba, se le iban a meter demonios a través del agua. Y por eso era que en aquel entonces la gente no se aseaba y andaba olorosa. Y así, puras cosas absurdas. Y la gente era ignorante, pero era porque les creía a ellos. Y ellos se excusan ahora en eso cuando la ignorancia la causaron ellos mismos. Claro. Incluso recordemos de que hubo la época del oscurantismo, ¿no? La era de las tinieblas, ¿no? Que también está aquí registrado el conflicto de los siglos. Que el que tenía una Biblia en su casa, ¿qué era ya? Motivo para matarlo. Incluso si usted sabía que su vecino al lado tenía una Biblia y no lo decía, usted también era ejecutado, por no decir que su vecino tenía una Biblia. Era tanto así, mis hermanos. Entonces, ¿cómo podía la persona leer, tener claramente lo que es la palabra de nuestro Padre? Estaban en tinieblas. Entonces, por eso ellos... Todo conocimiento estaba negado a la gente. No era solo las Biblias, sino que cualquier otra cosa que no estuviera de acuerdo a sus pensamientos y a lo que ellos pensaban en aquella época, cualquier persona que se levantara con un pensamiento distinto era inmediatamente quemado en la hoguera. Y eso es lo que está pasando de hoy en día. Lamentablemente lo que voy a decir, eso es lo que está pasando con el pueblo adventista de hoy en día. Con nuestro pueblo, con nuestra iglesia. El que piensa diferente está mal. El que no piensa igual que ellos estamos mal. Pero por lo tanto hemos conocido la palabra de Dios. Que al prepararnos hacemos la diferencia. Que por lo tanto no estamos siguiendo a hombres. Y lo digo así directamente. No estamos siguiendo a pastores ni a teólogos. Sino que estamos siguiendo al Rey de Reyes y Elohim de señores. Ahora, imagínense en eso. De hoy en día, si nosotros no nos basamos al folletito de la escuela sabática, si no nos basamos al temita que nos dan preparado, nosotros somos diferentes, no podemos ser igual que ellos porque no estudiamos. O al manual de iglesia. Fue creado por hombres mismos. Ya, hermanos, hay un solo Dios verdadero, un solo Yahweh, un Yahoshua, el cual nosotros debemos creer, honrarlo y obedecerlo. Dijo Juanita que de la ignorancia venía de la iglesia católica, no solamente de la iglesia católica, de las iglesias cristianas también. No, pero es que de ahí En ese surgió, entonces claro, no existían todavía, claro, no había recién, católicas. o sea, de ahí porque recién nos salieron los protestantes, que fue Martín Lutero, Jerónimo, Wycliffe, ¿no? Entonces, de ahí fue. Excelente, buena pregunta para que comencemos a entenderlo, porque algunos no entendemos eso, ¿no? Y hermano, hay que tomar en cuenta esto, pues los líderes, ellos no son cualquier persona, son estudiados y saben. Claro. Lo que pasa es que los creyentes y los líderes dependen de un gobierno mundial, que es el Papa. Por lo tanto, tienen que hacer lo que ellos dicen. Claro. Y si no, también les ha de... Pero ahorita mi salvación no depende ni del gobierno ni del Vaticano. Mi salvación depende de la relación que tenga con el Padre Yahweh. Ahora Porque sí. la Biblia dice que la salvación es individualmente. Y aún la Biblia dice que muchos somos llamados, pero pocos son los escogidos. Por lo tanto,
Tenemos que dedicarnos a estudiar, no lo que diga el hombre, sino lo que diga el Padre Yahweh. Puede continuar. Por ejemplo, ahora ya la era de tinieblas ya no es provocada por los sacerdotes. Ahora es por nosotros mismos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Lamentablemente es así. No estudiamos. La ceguera viene de nosotros. Ahora de nosotros mismos. Sí, no nos dedicamos a estudiar. Hay muchos medios ahora por los cuales informarnos, ¿no? Por ejemplo, a uno antes, ¿qué podía tener uno en sus manos? Un libro de estos. Mira, ahora están los regalos. Fue una bendición, mis hermanos. Estos libros nos regalaron. Y antes vendían tan caro un libro que a uno se hacía inalcanzable para uno, ¿no? Al principio solo los ricos podían tener libros porque Claro. se hacían era a mano, se los escribía a mano y para tener una pequeña parte era muy costoso eso. Claro. Pues imagínense, mis hermanos, ¿no? Bueno, sí. Lejos de abandonar este acerto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes, como Roma asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás según las Escrituras. ¿Cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjensele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Como vemos, o sea, la imagen que la iglesia nos pinta en la actualidad no es, no es su verdadera forma. Es nada más un disfraz para que todo el mundo se desconfíe, no esté alerta y se confíen de que la iglesia ha cambiado y poco a poco le van devolviendo el poder que tenía antes. Y ya cuando la iglesia tenga nuevamente su poder, va a volver a actuar con la misma tiranía que actuaba antes. Porque antes, aunque habían reyes, cada rey gobernaba su país, prácticamente el Papa era que gobernaba todo. Porque aunque había un rey, el rey era la autoridad suprema en cada país, estaba siempre regido por el Papa. Por ejemplo, si el Papa él quería y le quitaba la corona, o sea, le quitaba el gobierno al rey, si él lo quería, todo el país le hacía caso. Y el rey dejaba de ser el rey y ascendía al trono a otra persona. Entonces vemos, mis hermanos, como siempre ha estado ahí el enemigo actuando, ¿no? Por eso en Apocalipsis lo reconoce muy bien. ¿Quién es el Papa? Es la imagen de la bestia, dice claro en Apocalipsis. Lamentablemente este es un mensaje que la iglesia, nuestra iglesia adventista del séptimo día ha dejado de predicarlo, ¿no? Dice que no hay que hablar en contra del Papa, que hay que decir lo que es, ¿no? Hay que mostrar lo que está escrito, como escrito está, ¿no? Ya, en la página 359, el primer párrafo dice lo siguiente. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Claro, sabemos que por eso Estados Unidos fue considerada como la tierra de la libertad. La tierra de la libertad. Y vemos que aún todavía, cuando vemos la noticia, que ambicionan el sueño americano, ir a los Estados Unidos, porque allá vamos a tener un buen bienestar para nuestra familia, buen trabajo, y hasta se mueren en el camino, llevan criaturas, como se mueren, ¿no? Por hacer el trayecto para ir para allá. Por eso dice la encíclica del 15 de agosto de 1854 dice: las escrituras o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes. Imagínense lo que dice este Papa. Una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatemizó a los que sostienen la libertad de conciencia,
y de cultos, como también a cuanto aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. ¿Qué nos entiendes aquí, Josué? ¿Qué nos puede decir? O sea, Roma igual no cambia su posición de que la iglesia tiene derecho a tener el poder y usar la fuerza contra los que no se rindan a su voluntad. Eso es lo que dan a entender aquí ellos. Y una acotación, y lamentablemente, ya sin mencionar nombre, en el pueblo de Dios, los que nos llamamos ser pueblo de Dios, si nosotros no nos regimos a sus protocolos de aquellos, no puede llamarse adventista, no puede llamarse cristiano. ¿Por qué? Porque no se somete a aquellos. Hermanos, nosotros debemos someternos a un protocolo, al protocolo celestial, mas no al protocolo del hombre. Porque el hombre es el que trata de manejar al hombre a su antojo, olvidándose que el dueño de todo es Dios, mas no el hombre. Aquí en este párrafo dice: todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa o sus sucesores y los perseguiré con todo mi poder. Este es uno de los votos, dice, que hace todo cardenal o arzobispo de la Iglesia Católica. Repite, José, por favor, ¿qué dice? Me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa o sus sucesores y los perseguiré con todo mi poder. Imagínense, ¿no?, lo que me hace, que va, digamos, a regir con toda la ley que ellos tienen, a que según ellos, ningún hereje o rebelde esté en contra del Papa, del Señor el Papa, dice, claro, ¿no? Me parece que hoy en día incluso hasta la misma iglesia adventista se ha olvidado de cómo perseguía a los protestantes antes, a los protestantes en los tiempos antiguos, y en la actualidad incluso se están reuniendo los líderes y están negociando y patrocinándolos. ¿Cómo puede ser esto posible si está prácticamente sacrificando los fundamentos que Dios nos dejó a cada uno de nosotros? Y ahí, hablando acerca de los fundamentos, hermanos queridos, ustedes tienen el conocimiento. Por ejemplo, y vamos a hablar algo. ¿Por qué nosotros nos llamamos nuestro firme fundamento? ¿Cuáles son los fundamentos de la iglesia adventista, que es el pueblo de Yahweh? ¿No? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Creen ustedes que el sábado es un fundamento de la iglesia adventista? Amén. Claro que sí. La reforma pro salud es un fundamento de la iglesia adventista. Amén. Sobre el santuario es un fundamento de la iglesia adventista. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel hasta el cuarto ángel son fundamentos de la iglesia adventista. Por lo tanto, creer en Elena Harmon de White como sierva profeta de la iglesia adventista también es un fundamento de la iglesia adventista. Pero ¿cómo es esto? Que el presidente mundial de los adventistas del séptimo día dice pues que ya son libros pasados de moda al estudiar los libros de Elena Harmon de White. Y dijo incluso que si Elena de White hubiera nacido en estos tiempos, hubiera pensado diferente. Los libros no los hubiera escrito como los escribió, según lo que ellos dicen. Porque ya, como fue ya hace más de un siglo escrito eso, esos libros que ya son muy anticuados para nosotros, que ya no deberíamos ni leerlos. Y es por eso que en la actualidad en las iglesias adventistas, en la mayoría, y ya por no decir en casi todas, ya no se predica sobre estos libros, o sea, ya ni se los toma ni en cuenta. Y hay incluso adventistas que no saben ni siquiera ni quién es Elena de White. Inclusive las Biblias quieren reformar. Exactamente. Sí, incluso ya con la Biblia se están metiendo. Y lo que dice el hermano es cierto, porque yo he oído hermanos que nunca se creía, iban a los precedentes. Yo oí una entrevista que le hacían, dice que todos buscan de Dios y todas las iglesias deben ser una sola. Cuando muchos pastores, digámosle así, que se llaman de alta alcurnia, ya están diciendo que esos libros ya son libros obsoletos,
libros que no se deben hablar. Hermanos, si los libros de Elena Carmon de White son libros obsoletos, entonces la ley de Dios también es obsoleta. Entonces el amor del Padre Yahweh también es obsoleto. Por lo tanto, el Padre Yahweh hoy, mañana y por los siglos de los siglos, Él jamás será otra persona, seguirá siendo el mismo. Por lo tanto, el Padre Yahweh hay que amarlo y seguir sus palabras. Lamentablemente, ¿cuántas Biblias están siendo adulteradas? Y más lamentablemente, ¿cuántos grupos que se llaman de la verdad presente que aún dicen yo en esa señora no creo? Entonces, ¿por qué nos llamamos verdad presente? ¿Por qué nos llamamos creer que somos miembros del pueblo de Yahweh? Cuando la Biblia y el Espíritu de Profecía van tomados juntos de la mano. Yo creo que esos hermanos que no creen en Elena de White no deberían llamarse ni cristianos, ni deberían estar en los grupos que se habla de Elena Carmon de White. Así directamente. No son adventistas prácticamente. Así hermano, es. lo que me he dado cuenta que es en este tiempo ya 2020, desde 2020 se viene oyendo cosas que no, porque si estos pastores que dicen ahora lo que le acabé de decir, ¿por qué no lo dijeron mucho antes? Billete. Aún las mismas corporaciones no dicen la verdad por el billete. La corporación no dice que el Papa es la bestia, ¿por qué? Por la jerarquía, por perder cuantas cosas. Y también por el temor que ponen los líderes. Por ejemplo, yo conozco hermanos en la iglesia, en la corporación adventista, el séptimo día, reconocen que el verdadero nombre es Yahweh. Reconocen, pero por miedo, ay no, es que después me borran, no, por eso me quedan muy calladito y no pasa nada. Reconocen eso, pero lamentablemente no. Se preocupan más por estar escritos en un libro de miembros aquí en la tierra en vez de preocuparse más por el libro que está allá arriba en el cielo. Lamentable. Ahí está, digamos, la libertad de conciencia siendo amenazada, o sea, llevada por lo que ellos... Ya comenzó eso, claro, la libertad sí. de conciencia ya está siendo amenazada hace años. Claro, sí, entonces... Poco a poco va comenzando y cuando ya la mayoría se quiera dar cuenta ya va a ser tarde porque ya van a estar atrapados en las Claro, trampas, hermano, en las garras de Roma. en nuestro país, así en Sudamérica, no se oye mucho. Y en otros países ya hay la persecución de los hermanos. Sí, Ya están cerrando las iglesias, inclusive. Por eso mismo, hermanos y hermanas oyentes, el espíritu de profecía dice en el libro La Educación, página 56, párrafo 4, la mayor necesidad del mundo es hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean leal como la brújula al polo, hombres que llamen al pecado por su nombre, aunque los cielos se desplomen. De ese tipo de hombre es que pide el Padre Yahweh. De esos hombres, como Juan Hu, como Wycliffe, como Martín Lutero, hombres que si era posible, estaban dispuestos a dar sus vidas para defender la verdad. Y de eso debemos ser los grupos que nos llaman grupos disidentes, grupos defensores de la verdad. Claro, pero defender la verdad como un escrito está y no. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado, pero están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. Recordemos cuando Satanás se le presentó a Eva, ¿cómo se le presentó en el Edén? Fue por medio de la serpiente, que era el animal más hermoso. Y hoy en día, en la actualidad, esa estrategia igual no cambia, Satanás sigue usándola. Porque, por ejemplo, lo que también atrae a la gente en la religión católica es, por ejemplo, esas inmensas catedrales que son muy hermosas, como todos sabemos, con esas reliquias, las vírgenes, con esas joyas y todo eso. O sea, por ejemplo, la catedral de Cuenca, esa es bellísima. claro, Ese oro, toda la iglesia. claro, con decoraciones de oro, Bien de todo. oro. O sea, es un espectáculo agradable a la vista, con esculturas de mármol, de lo mejor que hay. O sea, la vista es un espectáculo agradable, incluso la música también, algunas músicas son hermosas,
son hermosas para el oído y todo. Pero esto es nada más una apariencia y un engaño, y demuestra lo que la Iglesia Católica ofrece, que es algo nada más superficial y que no ofrece la verdadera cura para las almas enfermas de pecado. Uno de nosotros. Ya, más adelante nos dice, el culto de la Iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas. Todo apela al amor de la belleza, al oído también se la cautiva. Su música no tiene igual. Los graves acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de numerosas voces, que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no puede dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia, ¿no? Vemos cómo el enemigo sigue, como dice aquí Josué, ¿no? Utilizando la misma estrategia, llamando la atención. ¿Por dónde? Por la vista, por una de las avenidas del alma, como dice en el libro Hogar Cristiano de la hermana Elena, ¿no? Que nosotros debemos tener cuidado mucho en cuidar las avenidas del alma. ¿Cuáles son las avenidas del alma? Los sentidos, ¿no? Que son ojos, manos, oído, nariz, boca, ¿no? Esas son las avenidas del alma, y vemos que eso sigue Satanás utilizando la misma estrategia, ¿no? Como vimos que Eva también fue llamada la atención por lo que veía, el fruto era agradable a la vista y bueno para comer. Entonces, así mismo, lo mismo utiliza Satanás hoy en día, la misma estrategia, ¿no? La brillantez del estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados. Encuentras a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás suele valerse a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma, para hacerles perder de vista la vida futura e inmortal, para alejarlos de su Salvador infinito e inducirlos a vivir para este mundo solamente. O sea, lo que nos enseña todo esto la Iglesia Católica es nada más una vida superficial y que solo nos sirva para este mundo, nada más. O sea, llena de placeres, porque prácticamente ellos lo que promueven es que prácticamente cualquiera puede hacer lo que quiera y simplemente va, se confiesa, paga cierta cantidad y queda perdonado, y así todos los días puede seguir haciendo lo mismo y no está perdido. Así es, ¿no? Vemos cómo el enemigo no se cansa ni se cansará, hermanos, de seguir engañando para hacer caer al pueblo de Dios, ¿no? En sus redes, ¿no? En el siguiente párrafo último de la página 360 dice: el hecho de que la Iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar, y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe, ¿no? Entonces vemos cómo puede enseñar, ¿no? Los líderes de la Iglesia Católica que a uno yendo ante un hombre pecador igual que uno, incluso está más descarriado que nosotros. Claro, mismos. porque ellos tienen conocimiento. Quizás el que va a confesar su pecado, va de toda sinceridad, de todo corazón, piensa que yendo ante un hombre pecador igual que nosotros va a ser perdonado. Dicemos que no es así, porque tenemos que ir ante nuestro hermano Yeshua, porque él es el que está intercediendo por nosotros, ¿verdad? En el santuario celestial. En la página 361
dice lo siguiente: el culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificios de Satanás por alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Para asegurar su ruina se esfuerza en distraer su atención del único que puede asegurarles la salvación. Dirigirá las almas hacia cualquier objeto que pueda sustituir a aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Eso, o sea, todo eso que Satanás pone, las imágenes, reliquias, hace que la fe de las personas se centre en estos objetos y no se centre en la fe, en lo que en realidad debemos centrarla, que es en Yahshua, nuestro único Salvador. Esto desvía la fe de las personas hacia objetos y creaciones humanas, lo cual prácticamente los está llevando directo a la perdición. Ahora también debemos darnos cuenta que no todos los que están ahí están sinceramente porque realmente creen, sino que están ahí por conveniencia, porque es una religión fácil. Simplemente hoy día, digamos, yo puedo pecar, mañana voy a la iglesia, rezo, me confieso y ya quedo perdonado. Y así puede repetirse y repetirse y repetirse. Y por eso es que la iglesia ha llegado a tener tantos adherentes también, porque muchos se unen a esta religión porque es una religión fácil. Y lamentablemente las iglesias protestantes también están desviándose hacia ese mismo camino, porque están sacrificando los fundamentos de la verdad para hacer una religión más fácil y atractiva hacia los demás. Solo démonos cuenta ahorita qué tipo de música se está poniendo dentro de las iglesias. Las iglesias protestantes ahorita en la actualidad hay hasta rock, reggaetón, salsa, todo hay, hasta cristiano, hay todo eso ahora. Y es prácticamente lo mismo, se hace una religión fácil para todos. Entonces es una forma de atraer principalmente a los jóvenes, ¿no? A través de la música. No solo a los jóvenes, mis hermanos, nosotros también, ¿no? Como adultos, ¿no? No, es que es linda esa música, qué bonita música, ¿no? Y esa es una forma, y sabemos que él es Lucifer, o sea, Satanás, cuando era Lucifer, ¿qué pasó? Él era el que dirigía el coro de los ángeles en los cielos, ¿no? Él es el encargado, el que dirigía a los demás ángeles. Entonces él conoce muy bien de música, ¿no? Y por medio de esto es lo que hace desfigurar completamente el carácter de Dios ante los hombres, porque hace creer a la gente que Dios se agrada con este tipo de música, cuando para Dios es una abominación, porque prácticamente es una burla hacia Él, porque esa música no es la que le agrada a Él. ¿Verdad es eso, hermano? Porque en las iglesias ya ahora es como ya montar una orquesta. Así es. Tienen de todo. Orquesta pagana. Y con lo que dice, con cualquier tipo de música. Como dijo el hermano. Todo. Entonces eso es verdad que para la juventud hay un llamado tipo de esa música más atractiva, sí. Pone atractiva. No para todo, no solo para la juventud. A todo la hace atractiva, ¿no? Yo creo que a mí no me convence. Ya. En el último párrafo de la página 361 dice lo siguiente. La Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo y al presentar el carácter de Dios bajo falsos colores como los presentaba el paganismo, recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. En tiempos de la supremacía romana habían instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del juicio. En la Edad Media, cualquiera de nosotros podemos investigar en el internet o en los libros de historia qué era lo que hacían los tribunales inquisitoriales en la Edad Media. Para obtener las confesiones se usaban muchos instrumentos de tortura, que tan solo de dar la descripción de cómo funcionaban es algo horroroso. Por ejemplo, uno de esos, que es de los menos horrorosos, era que a la persona le iban apretando la cabeza así de ambos lados. Llegaba a tal punto que incluso los ojos de la persona se salían de aquí, de donde va.
y prácticamente la persona moría aplastada. Y esto no es que era rápido, era un proceso lento, porque el inquisidor iba dando vueltas y vueltas a eso para que vaya apretando. Y ellos hacían esto con los protestantes, era para hacerlos sufrir y que muchas más personas se negaran de su fe, o sea, claudicaran al ver estas torturas. Como los que morían en la cruz también. Claro, también Pasaban, la cruz no es que era 4 algo días. sencillo, era también algo muy doloroso. Sí. Y la persona salía de ahí solo muerta, pero era después de sufrir una agonía de horas. También había otra tortura llamada, era la del potro, que cogían y amarraban a una persona en cada extremidad con un caballo y hacían que los caballos corrieran y la persona se descuartizaba prácticamente. Y así muchas otras torturas que si me pusiera a hablar son tantas que no nos alcanzaría la mañana para Claro, hablar con los sobre eso. perros también los hacían destrozar. Sí. Sí, pues ahí había otra tortura más que decía que le hacían vestir con pieles de animales. Sí. Y venían leones y cogían y lo destrozaban, imagínense. O sea, hasta dónde, o sea, era una muerte dura, difícil, dolorosa, ¿no? Que cualquiera tenía que... Y la hoguera, recordemos, la hoguera también era otro método, ¿no? ¿Cómo murió Juan Hus, ¿no? ¿De qué forma murió ahí? Había quemado? también la hoguera, el azote, incluso también como castigo se tenían a los prisioneros sin darles ni comida ni agua por varios días. Incluso no me recuerdo una vez, hubo un rey que hizo algo, o sea, que disgustó mucho al Papa. Y el Papa exigió que fuera a pedirle perdón y que fuera al castillo donde él se encontraba. Y para concederle el perdón, hizo que el rey estuviera descalzo y semidesnudo en pleno invierno, ahí que duerma por 3 días ahí en la nieve. Por 3 días tuvo que estar ahí afuera del castillo esperando el perdón del Papa. Para que veamos, o sea, a qué nivel de crueldad es que llega eso. Sí, esa historia está registrada aquí Sí, en el aquí libro, en mis el hermanos. No me conflicto acuerdo está. exactamente el capítulo, pero ya leímos esa historia, mis hermanos, ¿no? Una de las estrategias o la forma como buscaban para torturar a los hermanos que estaban en contra de las leyes de ellos, porque no De era la otra. mentira de ellos, de la farsa de Exactamente, ellos. de las creencias de ellos que tenían, ¿no? Eso, O mis sea, hermanos. y lo peor es que tienen la hipocresía y el descaro de decir que son los representantes de Dios en la tierra. Cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, ¿acaso que las personas que no los aceptaron, él nunca jamás los condenó a muerte o incitó a sus discípulos a que fueran y mataran a esas personas? Lo que él hacía era simplemente oraba por ellos y los bendecía, aunque los rechazaban. ¿Y cómo pueden decir ellos que son los representantes de Dios en la tierra cuando lo que hacen es que si una persona no acepta lo que ellos dicen, enseguida lo mandan a matar? Eso es algo inconcebible. Eso, mis hermanos. Bueno, eso, mis hermanos, espero que nos faltó más por analizar, sino que ya nos toca ya en la segunda parte con el pastor Delgado. Pero, mis hermanos, que cada día, sí, ya, el otro sábado continuamos con lo que falta, ¿no? Porque hay mucho por analizar, mis hermanos. O sea, con este tema no queremos decir, como dije al inicio, decir que la Iglesia Católica es lo peor, no, mis hermanos. De la Iglesia Católica va a salir también parte del pueblo remanente de nuestro Padre Yahweh. ¿Oyó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, ¿qué dice en la palabra de nuestro En Padre? todas las iglesias. Sí, tengo ovejas en otro redil, ¿no? Hay mucha gente sincera en las demás denominaciones. Por eso, mis hermanos, cuando encontramos, hay conocidos en nosotros, testigos de Jehová, pentecostales, católicos, no podemos rechazarlos, porque son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están en lo que están, en el camino que están, porque les conocen. Nosotros un día también no conocíamos este mensaje, sí, no conocíamos, pero vino alguien con el mensaje y nos instruyó, nos dijo, quizás hasta ustedes un día cogieron una imagen, se postraron ante una imagen, pero ¿por qué lo hacían? Porque desconocían, ¿verdad? Yo lo hice, Claro. yo también lo hice. Claro, Exactamente, entonces, por eso, sería mis eso. hermanos, claro, por eso, mis hermanos, nosotros somos esa luz que nuestro Padre Yahweh nos ha dado a cada uno de nosotros impartir a los demás, ¿verdad? Para que salgan de la oscuridad que se encuentran, ¿no? Pero siempre demostrar, como digo, con espíritu está. Dar a conocer su verdadero nombre, que por eso somos criticados de hoy en día, ¿verdad? Oye, yo con mucha pena la gente que dice, no, dice, ese es católico y es por allá, no, están muy equivocados. No, sí, porque a veces donde sea que uno va, por ejemplo, yo cuando mis hijos estaban en la escuela,
Yo me llevaba más, como por ejemplo, tengo una vecina que es testigo de Jehová, y con ella me llevaba más que otra que era adventista, ahí mismo, me llevaba más, o sea, porque compaginábamos, no sé, o sea, la forma de ser de ella, y, o sea, no, o sea, hubo una amistad, o sea, hay una amistad muy grande. ¿Por qué? Porque no estamos que no, es que mi iglesia es esto, no es que mi iglesia es esto, no. Siempre compartir sin discutir, sino que si mire, es esto, las cosas son así, mire acá dice en la Biblia tal parte. Eso es bueno, ¿no? Y entonces uno poco a poco va dando a conocer el mensaje. Eso, mis hermanos. Que hay una edificación entre cada uno de nosotros, claro, no para discutir la palabra. Sí, pues nosotros no somos